Muy buenas tardes, tengan todos. Vamos a dar inicio a la sección de sistemas con el manejo de Excel. Bueno, vamos a continuar la temática que dejamos la semana anterior. Por favor, vayan abriendo el archivo. Recuerden que les dije que no lo fueran a perder. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Bueno, la semana anterior empezamos lo que fue la temática del uso de las funciones lógicas. Empezamos usando lo que era la función sí en su forma básica, en el cual realizamos varios ejercicios. Y luego continuamos con el manejo cuando la función sí se utiliza anidadamente, es decir, cuando se establecían varias condiciones hasta llegar a un máximo de 7. Y en el cual pues ustedes hicieron también varios ejercicios respecto a cómo es el uso de la función sí en su formalidad. Entonces vamos a continuar ya para terminar este tema de la función sí. Vamos a ver su otro uso. Cuando se utiliza con la función y con la función O. Si utilizamos la función con y y con o, nos queda, miren, la siguiente estructura. Esa es la forma de utilizar sí con y sí con o. En comparación, cuando se utiliza normalmente. Si ustedes miran bien, prácticamente la función no cambia. Sigue siendo la misma. Y nos siguen pidiendo los mismos tres parámetros. ¿Qué es lo diferente aquí? Que cuando se usa y se usa o, esa función nos reemplaza el parámetro de la prueba lógica. ¿Dónde establecemos la condición? ¿Recuerdan? Todos los sí y sí anidados que vimos de ejemplo la anterior sesión, como les decía al final, únicamente nos permite por cada sí plantear una sola condición. Ya con el uso de y o, en cada sí podemos plantear más de una condición, que es diferente al número de anidamiento que puede tener la función. Recuerden que siempre son 7. ¿Sí? Lo que cambia acá es el número de condiciones dentro del parámetro de la prueba lógica. ¿Sí? Es lo único que cambia. De resto sigue siendo igual y se utiliza de la misma manera la función para poderla desarrollar. Es decir, debemos realizar el mismo proceso que hemos venido haciendo, ese paso a paso. Bueno, pero ¿qué significa la función y la función no? Matemáticamente, la función y nos representa, digamos, mm, dos temas de la matemática que se llaman la conjunción y la disyunción. ¿Sí? Donde la conjunción, es decir, y, todas las condiciones que se establezcan dentro de esa función y, todas deben ser verdaderas. Es decir, todas deben cumplirse. Entonces, por ejemplo, si yo establezco dentro de y dos, tres o más condiciones,
todas se cumplen, absolutamente todas. Y el O, que es la disyunción, puede tener una, dos, tres o más condiciones, pero con solo que una de ellas se cumpla, la función es verdadera. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre Y y O. En Y, todas se cumplen, en O, con tan solo uno que se cumpla, la función es verdadera. Eso quiere decir que si tengo 5 condiciones, se puede cumplir una sola, la función es verdadera. O dos, o tres, o todas. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre esas dos funciones. Y ayuda al sí para establecer más condiciones dentro del parámetro de la prueba lógica. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Claro, con el uso del y y lo, dependiendo del número de condiciones que se establezcan dentro de la prueba lógica, pues la función nos va a quedar un poquito más larga. Pero, repito, su uso es igual, como lo hemos venido trabajando. Siempre deben de realizar ese paso a paso para que la función les quede completa. Veamos un ejemplo entonces de cómo podemos hacer uso de la función y. Uno de los usos más comunes de usar sí con y es cuando debemos evaluar un rango numérico. ¿Qué es un rango numérico? Podemos asimilarlo con un rango de celdas. ¿Recuerdan lo que era un rango de celdas? Primera clase que tuvimos. Un rango de celdas está determinado por un conjunto de celdas donde se determina siempre el rango con la primera celda del rango y con la última celda del rango. O sea, la celda menor y la celda mayor. Entre dos puntos. Así determinamos un rango. ¿Sí? La primera celda y la última. Acá, con los rangos numéricos, ocurre exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener un número inferior y un número superior. Entonces, por ejemplo, el rango entre 4 millones y 6 millones. El rango entre 2.500.000 y 3.999.000. O el rango entre 1.500.000 y 1.499.099. ¿Sí? Entonces, esos son rangos numéricos. Ustedes ya saben, los rangos numéricos se componen de un número inferior y un número superior. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo al número, sea inferior o superior, debemos compararlo con un signo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios rangos numéricos. Miren, estos que estoy señalando aquí. Todos estos números de la izquierda hacen parte de los números inferiores de cada rango. Y todos estos de la derecha hacen parte de los números superiores de cada rango. Entonces, para poder evaluar, por ejemplo, el rango entre 4 millones y 6 millones, necesito utilizar los siguientes operadores. Para todos los números del rango inferior, o sea, los números pequeños, debemos hacer uso del signo mayor igual. Y todos los números del rango superior, es decir, los números mayores, debemos evaluarlos con el signo menor igual. Siempre. No solo aquí en el uso de las funciones lógicas, sino en donde necesitemos establecer un rango. Se toma de esta misma manera. Entonces, siempre evaluarlos con signo mayor igual y menor igual. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso siempre. Bueno, entonces veamos el ejemplo. Vamos a calcular esta columna de ganancia que tenemos ahí. Recuerden para los que llegaron a abrir el archivo que estuvimos trabajando la semana pasada. Para calcular ganancia,
tenemos, miren, dos condiciones. Pero en cada condición tenemos que evaluar un rango numérico diferente. En cada condición debemos evaluar un rango diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice la condición? Que el sueldo está entre 3 millones y 6 millones. Y la segunda condición nos indica que el sueldo está entre 1.500.000 y 2.999.999. Con la función cianidad no podríamos establecer esos rangos numéricos. Nos harían falta cianidados. Y ustedes recuerdan que únicamente podemos usar 7. ¿Sí? Entonces, por eso, el cianidado no nos sirve. Tenemos que hacer uso de Y y de O. Bueno, entonces, ¿cómo establecemos este rango dentro de la función sí? Veamos entonces. Entonces nos ubicamos aquí debajo de ganancia y decimos, abrimos sí, paréntesis, y abrimos Y, paréntesis. Sí, Y. Ahora sí establezco la primera condición, es decir, el rango. Entonces, ¿qué me dice? Sueldo entre 3 millones y 6 millones. ¿Pero quién es sueldo? Aquí lo tenemos. A2. ¿Recuerdan cómo les dije que debemos evaluar un rango numérico, no? El número menor y el número mayor. Entonces, primero vamos a evaluar el número menor. ¿Con qué signo lo evaluamos? Con mayor igual. O sea, A2, que es el sueldo, debe ser primero mayor o igual a ¿cuánto? Al número menor. Para nuestro caso, 3 millones. Listo. Evaluado el número inferior. Punto y coma. Nuevamente, sueldo, que es A2. Y ahora evalúo el número mayor del rango. ¿Con qué signo lo evalúo? Con menor igual. ¿A cuánto? Para nuestro caso, 6 millones. Y miren la forma de cómo evaluamos un rango numérico dentro de un sí con Y. Listo. Ahí termina la condición. Debo cerrar paréntesis, pero ojo, estoy cerrando el paréntesis de la Y, no del sí. Recuerden que todos los sí se siguen cerrando al final de la función. Entonces cierro paréntesis de la Y. Y ahí termina el parámetro de la prueba lógica. Punto y coma. ¿Sí? Ojo a esta parte que es importante. Voy a volverla a repetir. Para utilizar sí con Y, abro primero. Igual sí, abro paréntesis, Y, abro paréntesis. La primera condición me indica que debo establecer este rango, sueldo entre de 3 millones y 6 millones. Ya sabemos que el número pequeño del rango lo evaluamos con mayor o igual y el número mayor con menor o igual. Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Entonces me dicen, sueldo entre, ¿pero quién es sueldo? A2. Primero el rango, el número pequeño, mayor o igual. ¿A cuánto? A 3 millones. Número pequeño. Punto y coma. Nuevamente el sueldo que es A2 y ahora evalúo el número mayor, que con el signo menor igual. ¿A cuánto? A 6 millones. ¿Listo? Entonces, de esa manera evaluamos el rango. Cierro la Y, con paréntesis, punto y coma. Ahora sí, viene lo que sabemos. ¿Qué pasa si esa condición se cumple? Entonces me dice que el sueldo que es dado
lo debo multiplicar por el 3%. Si se cumple, punto y coma. Y si la condición 1 no se cumple, ¿qué me debe abrir? Un nuevo sí con una nueva y. Cuando lo usamos en forma anidada, recuerden que aquí nos aparecía solamente el sí. Entonces, ahora, como lo usamos con y, te nos aparece esta forma, sí con y. Entonces, abro un nuevo sí paréntesis y abro otra y paréntesis. Y paso a la segunda condición y evalúo ese otro rango. Entonces decimos que el sueldo entre 1.500.000 y 2.990.000. Entonces, ¿quién es el sueldo A2? Primero evalúo el rango inferior, el número pequeño, ya saben, con mayor o igual. Entonces, A2 mayor o igual a 1.500.000. Punto y coma. Y nuevamente, A2 menor o igual al número grande. Para la segunda condición es 2.999.999. Quedó evaluado el segundo rango. Cierro la Y. Punto y coma. Y ahora sí, ¿qué va a pasar si la segunda condición se cumple? Entonces, que al sueldo lo va a multiplicar por el 7%. Punto y coma. Y Profe, si no se... Sí, dime. ¿no es el 5 si se cumple? Eh, en la primera sí. Qué pena. Ay, no, sí, sí, sí. Si ahí en el 7 va 5. Sí. 5, sí, muy bien. Gracias. Entonces, si se cumple, entonces al sueldo lo multiplica por el 5%. Muy bien, están pendientes. Y si no se cumple, entonces al sueldo, que es A2, lo multiplica ahora sí por el 7%. Y listo, mire. Ahí ya terminamos de evaluar las dos condiciones. ¿Qué nos falta? Cerrar los sí. Eso no cambia. Siempre debemos cerrar todos los sí anidados al final. ¿Cuántas condiciones hicimos? Dos. Entonces cerramos dos paréntesis. ¿Sí? Y miren que hemos usado el mismo proceso. No ha cambiado. Voy a copiarle la... Listo, ahí tienen la función para quien quiera copiar. ¿Cómo la comparamos? Como hicimos en la anterior sesión. ¿Recuerdan? Tomamos siempre el primer valor, en este caso 1.200.000, y lo pasamos entre todas las condiciones para ver cuál de ellas cumple o si no cumple. Entonces, bien, decimos, sueldo que es 1.200.000. Entonces, 1.200.000 está entre 3 millones y 6 millones. No. Entonces, la condición 1 no cumple. Entonces, como no cumple, pasa a la siguiente condición. Nuevamente, 1.200.000 está entre 1.500.000 y 2.999.000. No, tampoco se cumple. Entonces, como no se cumple, al sueldo lo multiplica por el 7%. Entonces, 1.200.000 por el 7% nos debe dar 84.000 pesos. Comprobémoslo en una celda aparte. Entonces decimos igual a 2 por 7%. Y miren que efectivamente nos da el valor. Es decir, que para ese primer sueldo no cumple las condiciones.
Por eso lo multiplica por el 7%. Entonces miren que todo es igual. Lo único que aumentamos es la y y cómo debemos evaluar las condiciones dentro de ella. Entonces ya saben cómo evaluar los rangos. Ahora sí podemos copiar a las demás celdas. Segundo caso. Entonces miren la forma como está planteado este otro ejercicio. Es igual, solo digamos que lo hemos cogido el ejercicio y lo hemos como haberle dado una vuelta. ¿Sí? Entonces miren cómo nos queda. ¿Por qué les pongo el ejercicio así? Porque así también pueden encontrarse, digamos, ejemplos, talleres o ejercicios en internet y los plantean de esta forma. Pero es lo mismo. Se sigue el mismo proceso. Ya lo van a ver. Entonces, miren, para este ejercicio, para calcular gananciado, tenemos tres condiciones que establecer y tres rangos numéricos que evaluar. ¿Sí? Lo que está acá, después de la flechita, es lo que se coloca cuando las condiciones se cumplan. Y siempre recuerden, vamos a tener un valor o una fórmula cuando no se cumpla ninguna. ¿Sí? Lo mismo que tuvimos acá, que solamente tenemos un solo no cumple e igual acá. Entonces vamos a calcular ganancias. Entonces decimos, igual si, abro paréntesis, y, abro paréntesis. Empezamos con la primera condición. Sueldo entre 4 millones y 6 millones. ¿Pero quién es sueldo? A2. Recuerden, primero el número pequeño. A2 mayor o igual a 4 millones. Puntico. A2 nuevamente, pero ahora menor o igual al número grande. En este caso, 6 millones. Cierro paréntesis. Ahí termina la primera condición. Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si se cumple esa primera condición? Entonces le asigna 150.000 pesos. Entonces escribimos 150.000. Si se cumple, punto y coma. Pasamos a la segunda condición. Pero antes debemos abrir un nuevo sí con una nueva y. Y evalúo el segundo rango. Entonces decimos A2, que es el sueldo, mayor o igual al número pequeño, 2.500.000, punto y coma. A2 nuevamente, pero menor o igual al número grande, 3.999.999. Cierro la y. Ahí termina la condición 2, punto y coma. ¿Qué pasa si esa segunda condición se cumple? Entonces le asignan 250.000. Si se cumple, punto y coma. Pasamos a la condición 3, pero debemos abrir un nuevo sí con una nueva y. Y evaluamos el tercer rango o la tercera condición. De sueldo, que es A2, mayor o igual al número pequeño, 1.500.000. Punto y coma. Y el sueldo nuevamente que es A2, menor o igual a 2.499.999. Ahí termina el tercer rango
Cierro la Y, punto y coma. Deme un minutico, chicos. Bueno, perdón, chicos. Bueno, entonces terminamos la tercera condición. Ahora sí, ¿qué pasa si se cumple? Entonces le asigna 300.000 pesos. Punto y coma. No hay más condiciones, pero tenemos, recuerden, siempre cuando no se cumple ninguna. Entonces, si no cumple, entonces simplemente le asigna 400.000. Y ahí termina todas las condiciones. ¿Qué nos falta? Cerrar los sí. ¿Cuántas condiciones establecimos? Tres. Entonces cerramos tres paréntesis. Uno, dos y tres. Ahí nos queda la función. Voy a copiárselas en el chat para que la quieran copiar. Y damos un enter. Y nos asigna 400.000 cuando el sueldo es de 1.200.000. ¿Sí? Podemos ver directamente aquí en el planteamiento que para el primer sueldo no se cumple ninguna condición. Por eso le asigna los 400. De una lo podemos ver. Sin necesidad de evaluarlo entre todas las condiciones, como hacemos cuando el ejercicio lo plantean de esta manera. Entonces, acá queda un poco más fácil eh, cómo ver cuál de las condiciones se cumplió o si no se cumplió ninguna. Entonces, listo, ahí ya nos queda, podemos copiar a las demás celdas. Y de esta forma es como podemos establecer una función sí con y. Creen una nueva hoja y copien la columna de sueldo y la pegan en esa nueva hoja. Vamos a crear o van a hacer ustedes el siguiente ejemplo para verificar si han entendido. Entonces, por ejemplo, sueldo. Pongámosle ganancias. No, premio. Va a recibir un premio.
Bueno, chicos, entonces van a realizar este ejemplo con el uso de sí con y. Similar al que acabamos de hacer. Entonces tiene cinco condiciones, si no cumple, y la fórmula que debe aplicar cuando se cumpla cada una de las condiciones. Entonces aplíquenlo ahí. Inténtenlo todos hacer. Cuando lo terminen, me colocan la función en el chat para revisarla y ver si está bien o qué errores tienen para poder ir corrigiendo y de esa manera pues ustedes aprendan más. ¿Listo, chicos? Entonces realicen ese ejemplo. Recuerden, sigan el paso a paso.
Recuerden, el que lo vaya terminando, lo pone en el chat. Pongan como lo tengan, chicos. No importa. Acá lo revisamos y vamos viendo las fallas. Bueno, vamos a revisar la respuesta de la compañera Verónica. Bien, Verónica, pero aquí en Stick no es 10, sino 9%. Es lo único.
Ah, ok, pero ya la corrijo. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere enviar la función? Envíenla como tenga, tranquilos. No hay problema en ello. Así saben que deben corregir. Profe, pues yo no hemos hecho la condición uno, pero no sé. Tengo un pedacito nomás. Ahí voy a poner ese pedacito a ver si voy bien. A ver. Karen, la condición está bien. ¿Sí? Lo que tiene ese error ahí es, después de la condición, debes indicar la fórmula cuando se cumple. Es decir, no debes abrir ese otro sí y ese otro y ahí, no. Ahí va la fórmula. Aquí Ah, va la bueno, fórmula. ya Y voy con eso. luego de que escriba la fórmula, traigas con punto y coma. Y ahí sí ya viene el otro sí con la y. Y sigues con la otra condición. Así igualito como lo hiciste en la primera, que está bien. ¿Quién más quiere mandar su función? Miren que aquí se dan cuenta qué errores están cometiendo. A ver, veamos. Bueno, aquí está bien la función, solo que le falta un paréntesis al final. ¿Sí? Es lo único. Bueno, gracias. ¿Quién más va a enviar la función? Fanny, vamos a ver a Fanny. Muy bien, Fanny, está correcta la función. ¿Alguien más la va a enviar? Bueno, entonces voy a hacerla. Entonces, ojo, para quienes aún no la han entendido. Entonces, vamos a utilizar sí con y. ¿Por qué debemos utilizar sí con y? Porque en cada condición del ejercicio nos están estableciendo un rango de números. Entonces, veamos. Decimos igual si, abro paréntesis,
Y, abro paréntesis. Y empiezo en la primera condición. Entonces, ¿qué me indica? Sueldo entre 4.500 y 6 millones. Sueldo es a 2. Recuerden que primero debemos evaluar el número pequeño con mayor o igual y después el número grande con menor o igual. Entonces decimos sueldo, que es a 2, mayor o igual a 4.500.000. Punto y coma. Nuevamente, a 2, que es el sueldo, pero ahora menor o igual a 6 millones. Ahí termino la condición, cierro paréntesis de la Y. Punto y coma. Y ahora sí. ¿Qué pasa si esa primera condición se cumple? Debo aplicar esta fórmula. Sueldo, que es a 2, más paréntesis, otra vez sueldo, que es a 2, por 2%. Cierro paréntesis. Punto y coma. Termina todo el planteamiento de la condición 1. Paso a la condición 2. Pero antes debo abrir un sí con otra Y. Sí, abro, Y, abro. Y evalúo el otro rango. Entonces, nuevamente, sueldo, que es a 2, mayor o igual a 4 millones. Punto y coma. A 2 menor o igual al número grande, que es 4.499.999. Cierro paréntesis, punto y coma. Y ahora sí, ¿qué pasa si esa condición se cumple? Entonces, al sueldo, que es a 2, más paréntesis, a 2 por el 4%. Cierro paréntesis. Ojo, aquí estoy cerrando paréntesis de la fórmula. Punto y coma. Terminamos toda la condición 2. Pasamos a la condición 3. Nuevamente, abrimos un sí con otra Y evaluamos el tercer rango. A 2, que es el sueldo mayor o igual a 3.500.000, punto y coma. A 2, que es el sueldo menor o igual a 3.999.999. Cierro paréntesis, punto y coma. Si se cumple, nos aplica esta fórmula. A2 más A2 por el 6%. Cierro paréntesis, punto y coma. Terminé la condición 3. Paso a la condición 4. Y abro un nuevo sí con otra Y. Y evalúo el rango. A2 mayor o igual a 2.500.000, punto y coma. A2 menor o igual a 3.499.999. Cierro la Y, punto y coma. Aplico la fórmula. A2 más paréntesis A2 por 8%. Cierro la fórmula, punto y coma. Termino la condición 4
Paso a la condición 5. Hago un sí con otra y. Y evalúo el rango de la condición 5. A2, que es el sueldo mayor o igual a 1.000.000, punto y coma. A2 menor o igual 2.499.999. Cierro la y, punto y coma. Si se cumple, aplico la fórmula. A2 más paréntesis A2 por 9%, cierro paréntesis, punto y coma. No hay más condiciones, pero tenemos el no cumple. Como no cumple, simplemente aplicamos la fórmula. Aquí es A2 más A2 por el 10%. Cierro la fórmula. Ahí ya termina mi función. ¿Qué me falta? Cerrar los sí. ¿Cuántas condiciones usé? 5. Cierro 5 paréntesis. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya termina y puedo dar un. Y ahí ya obtengo el resultado. Profe, una pregunta. Dime. Ujú. Y según las condiciones, ¿cuál estaría, o sea, cuál sería la condición que Ah, estaría aplicando? la, la pasan sobre la otra condición. Entonces, miren. 1.200.000. En la primera condición, en ese rango no está. En la segunda, tampoco. Tercera, tampoco. Cuarta, tampoco. ¿Será que está en la quinta condición? 1.200.000 está entre 1.000.000 y 2.499.000. Sí, aquí sí está. Aquí sí está ubicado el 1.200.000. Entonces aplica esta fórmula. Sueldo más sueldo por el 9%. Esta fue la fórmula que aplicó. Veamos si eso es verdad. Entonces decimos igual sueldo más sueldo por el 9%. Entonces miren que esa fue la condición que aplicó. En esta vez sí cumplió la condición. ¿Recuerdan el ejercicio anterior? No cumplía la anterior. En este sí. Entonces aplicó la quinta condición. ¿Cuándo se cumple? Eso con el uso de sí con y. Recuerden, miren que siempre hemos estado haciendo el mismo proceso. Paso a paso, para que no se equivoquen con la fórmula. Ahí ya tienen que tener en cuenta es la interpretación que ustedes leen a las posiciones de las celdas. Pasemos a la hoja, no, ¿dónde está? Profe, ¿me deja tomarle foto al anterior? Ahí está. Gracias. La hoja 6. Vamos a ver el uso de la función sí con o. No me vayan a confundir la o con el 0, porque ocurre mucho. ¿Por qué? Porque si miran en su teclado, el 0 y la o están una arriba de la otra. Entonces muchas veces me ponen el 0 en vez de la o. Entonces, ojo con eso. Bueno, miren, para este ejercicio tenemos tres condiciones que establecer.
Entonces vamos a averiguar qué tipo de animal es cada uno. Bueno, el planteamiento es el mismo de que acabamos de hacer con la Y. Entonces veamos cómo nos quedaría ahora con O. Entonces decimos, igual si abro o abro. Y empiezo a evaluar las opciones de la primera condición. Entonces miren lo que me dice. Animal es perro, o es gato, o es pato. ¿Cómo evaluamos a esos tres animales dentro del A? Entonces lo hacemos de esta manera. ¿Animal quién es? A2. Ese es, lo reemplazamos por el igual. Entonces decimos, A2 es igual, entre comillas, perro, cierro comilla, punto y coma. Ahí evalúo el primer animal. Segundo, nuevamente, A2 es igual, entre comillas, gato, cierro comilla, punto y coma. Y evalúo el tercero. Nuevamente, A2 es igual, entre comillas, pato. Cierro comillas. Ahí termino de evaluar la condición, ¿o no? Cierro paréntesis. Ahí estoy cerrando la O. Punto y coma. ¿Qué pasa si es cualquiera de esos tres animales de la condición o no? Entonces me debe indicar que es de tipo doméstico. Entonces, entre comillas, son domésticos. Punto y coma. Paso a la siguiente condición. Pero debo abrir un nuevo sí con una nueva O. Y evalúo los otros tres animales de la misma forma que lo hice en la primera condición. Entonces decimos, A2 es igual a, entre comillas, halcón, punto y coma. A2 es igual, entre comillas, águila, comillas, punto y coma. Y A2 es igual, entre comillas, palomo. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Punto y coma. ¿Qué pasa si es cualquiera de estos animales de la condición 2? Me debe indicar que son aves. Entre comillas, ave. Punto y coma. Paso a la condición 3. Debo abrir un nuevo sí con una O. Y decimos, A2 es igual ahora, entre comillas, delfín. Cierro comillas, punto y coma. A2 es igual, entre comillas, tiburón. Cierro comillas, punto y coma. Y A2 es igual, entre comillas, ballena. Cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Si es cualquiera de estos tres animales de la condición 3, me debe indicar que son acuáticos. Entonces, entre comillas, acuático. Punto y coma. No hay más condiciones, pero tenemos el no cumple. Entonces, si no se cumple ninguno, nos debe indicar, entre comillas, que es un insecto. Y cierro comillas. Ahí ya termina todo el planteamiento del ejercicio. ¿Qué me falta? Cerrar los sí. ¿Cuántas condiciones usé? Tres. Tres, paréntesis, cierro. Uno, dos, tres. Y ahí me queda la función. Voy a copiárselas en el chat para que quien quiera usarla. Damos un enter y miren que ya obtenemos. Entonces, miren que me indica que el perro es tipo doméstico. ¿Y eso es correcto? Sí, miren. Puede ser que el perro o el gato, cualquiera de los tres,
era un doméstico. Entonces, para este caso, se cumplió la condición. Entonces, copia las demás y veamos el tipo de animal que nos aparece. ¿Delfín es un acuático? Sí. ¿El halcón es una ave? Sí. ¿Gato es doméstico? Correcto. ¿Águila, abeja, es un insecto? Entonces, todos los que no cumplen ninguno de los otros tres, miren que son insectos. Entonces, está la abeja, está la avispa y está la mosca. Bueno, entonces, de acuerdo a las condiciones, nos pone el tipo de animal. En el ejercicio anterior, si se dieron cuenta, por cada cianidad dentro de la Y, ¿cuántas condiciones evaluaron? Dos. Para los dos rangos, tanto el pequeño como el número grande. Acá en el ejercicio de los animales, ¿cuántas condiciones habían por cada O? Tres, miren. ¿Por qué? Porque evaluamos tres tipos de animales. Entonces, lo que les decía, el Y-hielo aumenta las condiciones dentro de la prueba lógica, no en los cianidados. En los cianidados siguen siendo 7. Bueno, a ver, copien este ejercicio, que no lo tienen allá, y lo realicen. Sí con no. Muy similar al que acabamos de hacer. Este tiene las 7 condiciones. Esta columnita va vacía. De igual manera, cuando lo terminen, quienes quieran revisar, la ponen en el chat y vamos verificando. Profe, esa hay que hacerla, ¿cierto? Correcto, esta hay que hacerla. Profe, Dime. profe, donde dice el color es azul o negro o café, ahí no tiene sí con O, ¿esa va así sola o también inicia así con O? Claro, inicia así con no. Ah, ya, bueno.
Recuerden hacer siempre el mismo paso a paso. Los valores de 50, 80, 100, 110 y los demás, recuerden que son números. No los vayan a poner entre comillas, no van entre comillas. Recuerden, pueden enviar el ejercicio como lo tengan.
Creo que a mí me dice que tengo muchos argumentos. Aquí lo voy a pegar. Ok, ya la vemos. Muy bien, Verónica. A ver, veamos qué tiene Carmen. Karen, aquí, en la primera condición, en el primer, en el primero te faltó cerrar paréntesis ahí en café. Aquí te faltó cerrar paréntesis. Es que yo lo tenía y se lo quité porque decía que tenía muchos argumentos y pensé que era de pronto pues el paréntesis. Sí, Porque entonces, no los tenía, pero igual también me decía que tenía muchos argumentos. sí, porque es que tienes más errores, mira. Ujú. En el segundo error, estás cerrando el paréntesis en el 80.000. Ujú. Ahí no es. Es ahí en naranja. Mm, Vino tinto lleva espacio ahí dentro del paréntesis. En el otro, el de 110.000, ahí lo estás cerrando mal. Debe ser ahí en piel. Pero no estás comparando piel. Estás solamente indicando entre comillas piel. Ahí te faltó el B2. B2 igual. Y entonces arriba donde dice azul, negro, café también tengo que ponerle dedo. Sí. A ver, aquí en el de 115.000 en el O, ahí también está cerrando mal. Y Debes después cerrarlo en Lima. al Y también en Lima te falta poner el dedo. B2 igual. B2 igual Lima. Blanco, bueno, ahí también estás en el de 120.000 en ese O. También lo cerraste mal ahí. Debes cerrarlo en blanco. Y blanco también debes ponerle B2 igual. Pero entonces arriba donde va azul, negro, café, es donde le pongo dedo otra vez o solamente le dejo ahí en el azul. Sí, solo el B2. Y en el último también está cerrándolo mal. Se cierra ahí en cielo. Y debes agregarle a cielo B2 igual. Porque no le estás comparando con nadie. Ah, Y ahí ya creo que ya queda bien. Démosle enter. Valor. A
ver, ¿cuál está tomando? Ah, ya. Ay, en negro y café. En amarillo también te falta ponerle el B2 igual. Entonces, siempre es comparándolo con la celda. Lo mismo naranja, En vino tinto. B2 igual. ¿Dónde más hay? Vino tinto, B2 igual. Rosado y bueno, los demás creo que ya quedaron. Arriba, profe, el primero. Ah, negro. Señor, B2 igual negro y B2 igual café. ¿Sí? Entonces, siempre que estén comparando, ya sea con Y o con no, deben utilizar la celda de comparación. En este caso, pues era B2, que era el color. Para todas. ¿Sí? Porque por eso es que les pone mal. Yo creo que ahí ya. Démosle enter. Ahora sí. Entonces, ojo a esos errorcitos. Entonces, Karen estaba cerrando después de las condiciones en este caso, del lado. Y estaba cerrando cuando cumplía la condición. Entonces, por eso les aparecía ese error. Y además, recuerden siempre utilizar la celda de comparación, que es la misma para todas. Recuerden que con esta función siempre evaluamos la primer celda de cada columna. Listo, ya con esos cambios ya te queda bien, Karen. Bueno, profe, a corregirlo acá. Y si ven la importancia de enviar cómo tengan el ejercicio, así se dan cuenta qué errores cometen, chicos. ¿Alguien más va a enviarla? Bueno, entonces ya para terminar voy a realizar el ejercicio completo para que ustedes se den cuenta. Pero ojo, para los que aún tengan dudas, miren bien cómo es el proceso. A ver, Astrid, antes de empezar a hacer, veamos cómo la tiene Astrid. Es importante, como les digo, chicos, envíen su respuesta. No tengan miedo, que acá no regañamos a nadie. Acá todos estamos para aprender. Bien, Astrid, es correcto. ¿Alguien bien se envió o no? Bueno, entonces voy a proceder a hacer el ejercicio. Ojo los que tienen dudas aún. Entonces empezamos con un sí, abriendo un sí y un O. Y empezamos en la primera condición, como siempre. Color. ¿Quién es color? Entonces, para mí es B2. Eso depende en dónde ustedes hayan creado ustedes la tabla. Si la crearon desde A, pues para ustedes será A2. ¿Sí? Bueno, entonces B2, ¿qué es el color? Entonces es igual, entre comillas, azul, punto y coma, B2 nuevamente, igual, entre comillas,
negro, punto y coma, y B2 es igual, entre comillas, café. Pero ojo que esta café lleva tilde, ¿no? Si ustedes, digamos en el caso de que no pongan la tilde, no les va a dar, digamos, cuando encuentre el color café correctamente, ¿sí? Si no le ponen la tilde. Entonces, ojo que sí diferencia entre tilde y no tilde. Entonces, ahí ya acabamos de evaluar los colores de la primera condición. Aquí es donde deben cerrar el paréntesis de lado. Entonces, cierro paréntesis. Punto y coma. Si es cualquiera de esos tres colores, le asigna 50.000. Entonces, simplemente 50.000. Punto y coma. Pasamos a la condición 2. Pero hay que abrir un nuevo sí con una nueva hoja. Y sigo con los otros colores. Igualmente, ¿quién es color? B2. Ojo, estoy hablando que para mí es B2. Si ustedes hicieron el cuadro desde A, para ustedes es A2. B2 es igual, entre comillas, oro, punto y coma, B2 igual, entre comillas, amarillo, punto y coma, B2, entre comillas, naranja. Cierro comillas. Aquí ya termina la O, cierro paréntesis. Punto, punto y coma. Si se cumple la segunda condición, le asigna 80.000. Punto y coma. Pasamos a la tercera condición. Pero debemos abrir un nuevo sí con una nueva O. Y volvemos a evaluar los colores. B2 es igual a, entre comillas, rojo. Cierro comillas. Punto y coma. B2 igual a, entre comillas, vino tinto. Aquí sí lleva espacio dentro de las comillas. Puede llevar espacio. No hay más colores. Cierro la O. Punto y coma. Si se cumple la tercera condición, le asigna 100.000 pesos. Punto y coma. Pasamos a la cuarta condición. Pero debemos abrir un nuevo sí con una nueva O. Y decimos B2, que es el color, entre comillas, rosado. Cierro comillas, punto y coma. B2 igual a, entre comillas, piel. Cierro comillas, no hay más colores, cierro la O. Punto y coma. Si cumple la cuarta condición, le asigna 110.000. Punto y coma. Pasamos a la quinta. Si abro o abro. B2, que es color, igual a, entre comillas, verde. Cierro comillas, punto y coma, B2, igual, entre comillas, lima. Cierro comillas. No hay más colores. Cierro la O. Punto y coma. ¿Qué pasa si se cumple la quinta condición? Le asigna 115.000. Punto y coma. Pasamos a la sexta. Abriendo un nuevo sí con una nueva O. Y volvamos los colores. B2 igual, entre comillas, morado. Punto y coma. Y B2, entre comillas, blanco. Cierro comillas, cierro paréntesis, porque no hay más color. Punto y coma. Si se cumple la condición 6, le asigna 120.000. Punto y coma. Y pasamos a la séptima y última condición. Abriendo un nuevo sí con una nueva O.
B2, que es color, entre comillas, gris, punto y coma, B2, entre comillas, cielo. Cierro la O, punto y coma. Si se cumple esa última condición, le asigna 130.000, punto y coma. No hay más condiciones, pero si no se cumple ninguna, entonces le asigna 150.000. Ahí ya termina todo el ejercicio. ¿Qué me falta? Cerrar los sí. ¿Cuántas condiciones son? 7. Cierro 7 parientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí nos quedaba la condición ya establecida. Entonces miren lo que se cumple lo que les dije al inicio. Los sí anidados siguen siendo 7. Lo que aumenta es el número de condiciones en las pruebas lógicas de cada una de las siguientes condiciones. ¿Sí? Entonces no cambian los cianidos, cambian son las condiciones en la prueba lógica. Damos un enter y ya obtenemos el valor correspondiente. El color azul se gana 50.000. Eso quiere decir que cumplió con la primera condición, que es lo correcto. Mira. Copiamos a las demás y de acuerdo al color nos asigna su valor. Por ejemplo, rojo 100.000 es correcto. Naranja es 80, sí. Vino tinto es 100, sí. Negro 50, correcto. Entonces ahí ya tienen desarrollada la función, chicos. Entonces ya con esto ya terminamos de ver todo el tema de la función sí en sus tres facetas. Normal, una sola condición, anidada, varias condiciones, y el uso con la función y con la función no para ampliar el número de condiciones por cada sí. Entonces, si se dieron cuenta, siempre el proceso es el mismo para aplicar y desarrollar la función. Profe, Dime, a ver el anterior otra vez. ¿ya la enviaste? No, sino que eso, una pregunta, cuando dio 150.000 en todos, era, no me acuerdo por qué era. Ah, no, era por la posición del cuadro. Mm, pero Es ¿y que lo, cómo hago para que me den los valores que usted le dio abajo? Cuando arrastré no me quedaron todos esos valores. ojo lo que les dije antes de empezar esta condición. Si ustedes crearon la tabla desde la columna A, el color para ustedes era A2, o sea, todo lo evalúan con A2. Sino que yo acá la tengo la tabla creada desde B. Por eso para mí todas son B2 igual, B2 igual. Ah, ya. Te revisa esa partecita. Bueno, ya. Don, bueno chicos, dudas, preguntas, inquietudes respecto al uso de esta función, sí. Profe, a mí me da, en azul sí me da los 50.000 y en café bien, y en negro me da 150. ¿Y por qué no envía la función, Fanny? Para ver qué error hay. Vale, profe, ya lo envié.
Bueno, entonces ya con esto nos queda por mirar las otras cuatro funciones lógicas para ya terminar con toda esta parte de todo esto de las funciones lógicas, ¿no? Hablando ahí. Entonces terminamos ya por completo la del sí. Entonces ya en la próxima sesión, entonces terminamos todo este tema con las funciones contar sí conjunto, sumar sí conjunto, que son más sencillitas de utilizar. A ver, revisemos el de Fanny. Pero, según veo. Profe, ahí le envié la fórmula en el chat. Ya la vi. Sino que tú tienes la tabla creada desde A. Entonces voy a correrla a esa posición. Pero aquí están dando bien los valores, Fanny. Mira que tu función es esta de aquí. Y esta fue la que acabamos de hacer. Mira que es exactamente los mismos valores. ¿Qué te sale allá? Fanny, ¿qué error te sale allá para que te salgan todos en 150? No, profe, todos no me salen en 150, solamente es el color negro. Negro. Pero mira que la pongo acá y si da el valor correcto, 50. Sí, pero acá me ¿No da será que, 150, profe, no sé, yo ahora estoy mirando, a ver, no revisa sé esto, por Fanny, qué. revisa esto. De pronto acá en la tabla, donde tienes escrito el nombre del color, revisa dándole doble clic así, mira, te ubicas en la celda, le das doble clic y revisa que ese negro no tenga un espacio así, que de pronto que lo tenga así al final un espacio en blanco. ¿Sí? Puede ser por eso. O, o simplemente ubícate ahí en negro y vuelve a escribirlo. Ah, sí, Negro. profe, ya. Sí. ¿Era eso? Sí, fue el espacio en blanco, ya Ah, revisé. correcto. Gracias. Y entonces también tienen que tener en cuenta cuando empezamos a hacer uso de esta función de escribir los datos correctamente. Recuerden que esos espaciecitos en blanco nos cambian el resultado. Lo vieron ahí con el ejemplo de Fanny. ¿Quién tiene alguna otra pregunta, inquietud antes de finalizar? Yo, instructor. Dime, Es que también la primera me da 150 y la que sigue me da 50 y así me dan todos los valores diferentes. ¿todo diferente? Sí. Mm, ¿Cuál ¿Le te da copio la correcto? fórmula? Bueno, envía la forma. Ya. A ver.
Pongámosla aquí al lado. Bueno, aparentemente decía, a primer vistazo está bien. Da el primero. Vamos a las otras. Está bien, Lisa. También te toca revisar en esos colores que no tengas espacios en blanco, que esté bien escritos en la tabla. Bueno, instructor, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, ya con esta parte, pueden ir haciendo la práctica correspondiente. Entonces voy a publicárselas para que la vayan desarrollando a falta del último tema. Entonces ahí les acabé de publicar la segunda práctica de todo esto de las funciones lógicas. Échenmele una miradita para que ustedes vean cómo deben ir desarrollando. Este no era. Ahí les envié el archivo en Excel ya con todas las plantillas creadas únicamente para que apliquen la función. Son 10 ejercicios. El ejercicio 10 ese es el tema que aún nos falta. Entonces, ese no lo haríamos, ¿sí? Porque lo vamos a terminar en la próxima sesión. Del 1 al 9, sí, hay que usar la función sí de las tres maneras que hemos visto. En la guía, en el archivo PDF, ahí están todas las indicaciones. Este no es. Ojo, favor, lean muy bien todo lo que les indican. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1, utilice función sí con y. Ejercicio 2, también utilice función sí con y. Función sí con o. Solo función sí, o sea, ni nada. Aquí también es función sí. Función sí, solita, ni nada. El ejercicio 7, ahí este sí me quedó con error. En el ejercicio 7, ojo chicos, para que tengan en cuenta, es usar la función sí con y. ¿Por qué? Porque miren que tenemos aquí rangos de número. Entonces, para el séptimo es función sí con y. Ahí tengo un error en la y. Sí con y. Solo en el séptimo. 8, función sí con y. 9, solo función sí. Anidad. Listo, entonces, esos son los ejercicios que pueden hacer hasta el momento. Este 10, déjenlo ahí quietico, que es lo que nos falta de ver de todo esto de las funciones lógicas. Espero que para la próxima clase te lleguen con bastantes preguntas acerca de estos ejercicios, de esta práctica que deben de realizar.
Listo, chicos. Si no hay preguntas, no hay dudas. Recuerden todos en el chat presente para la asistencia. Profe, entonces en el grupo, ahora la guía que envió es la correcta. Sí. Ah, bueno. Solamente en ese puntico 7 que es que deben utilizar sí con Y. Ah, bueno. Gracias. Todos porfa presente. No se retiren sin poner presente porque tienen falta. Bueno, listo, chicos. Entonces, si ya se presentaron, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Que pasen buena tarde, feliz resto de semana y nos vemos Dios mediante en 8 días. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente Gracias, para profe. todos. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicas. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.